Las lesiones del aparato musculoesquelético no amenazan la vida, pero son potencialmente peligrosas debido al daño permanente o a la incapacidad que éstas pueden producir. Dentro de las patologías más comunes están las fracturas, esguinces, luxaciones y desgarros musculares. Los primeros auxilios están destinados a frenar el daño. Lo que debemos hacer, independiente de la lesión, es aplicar frío local sobre la estructura dañada, luego inmovilizarla y finalmente elevar la estructura si es posible. La fractura constituye una discontinuidad del hueso. Este se puede romper o partir. Como vimos en el módulo de fractura, estas pueden ser abiertas o cerradas. Ahora explicaremos cómo identificar una fractura. Las fracturas producen un dolor de moderado a severo, dependiendo del daño y el umbral de la persona. Además nos encontramos con impotencia funcional, dificultad o dolor a la movilización. Podemos observar también deformación, pérdida de los ejes o simetría. Habitualmente nos encontramos con hinchazón e inflamación, que está acompañado de coloración azulada o enrojecida de la piel. Y por último puede haber chasquido por el roce de los huesos, que también se denomina crépito óseo. Si estamos frente a una fractura, debemos actuar de la siguiente forma. Lo primero es identificar el lugar de la fractura. Aquí observamos, ya que está dibujado, una especie de fractura en la zona de la tibia de su pierna derecha. Lo primero que debemos hacer es aplicar hielo local en la zona, de esta forma. Luego debemos inmovilizar, idealmente con un inmovilizador como el que tenemos acá, o si no más adelante explicaremos algunas formas alternativas de inmovilizar. Inmovilizamos la zona acá, de esta forma. La idea es que esta inmovilización pase por las dos articulaciones periféricas a la lesión, en este caso la rodilla y el tobillo. Movilizamos acá y aquí. Una vez que tenemos inmovilizado al paciente, puede ser trasladado. Ahora, si tenemos una hemorragia, debemos recurrir a los procedimientos que explicamos en los módulos anteriores, que es con una tela limpia o idealmente una gasa, hacer una compresión sobre la lesión. Una vez que el paciente está inmovilizado y está tranquilo, estamos en óptimas condiciones para trasladar a algún servicio de urgencia. Las luxaciones ocurren cuando el hueso se ha desplazado de su articulación, desgarrando los ligamentos que los mantienen en su sitio. Las articulaciones más afectadas por las luxaciones son mandíbula, hombro, codo y rodillas. Para saber si estamos frente a una luxación, debemos fijarnos en lo siguiente. En las luxaciones, el dolor tiene un comienzo intenso, una sensación de desgarro profundo, que luego puede ir disminuyendo en intensidad, pero vuelve con el movimiento. En ocasiones puede producir hasta síntomas de desmayo. Además, tenemos impotencia funcional, que generalmente produce una imposibilidad de movilizar la extremidad. También nos encontramos con deformidades por aumento de volumen, más característicos en articulaciones como el codo, y pérdidas en los ejes de hombro y cadera. ¿Qué hacer en caso de enfrentarnos a una luxación articular? Lo primero que debemos hacer es identificar la zona de la luxación. Aquí tenemos una luxación de codo. Debemos luego aplicar hielo local sobre la zona. No debemos tratar de reposicionar de la forma original el codo, debemos inmovilizarlo de la misma forma en la que está. Entonces, de esta forma, si el brazo quedó en ese posicionamiento de extensión, vamos a ir acá y vamos fijando de esta forma sin tratar de recuperar la forma original. Es una técnica de reducción que debe hacerlo solamente personal experimentado en estas técnicas. Luego que inmovilizamos y tenemos el hielo local sobre la zona afectada, estamos en óptimas condiciones para recurrir a algún servicio de urgencia. Los esguinces son las lesiones traumáticas más frecuentes y se definen como la lesión a los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Los ligamentos son fibras fuertes y flexibles como una especie de elástico. Estas cubren el tejido óseo. Cuando hay un desgarro del ligamento, este produce dolor e inflamación. Se clasifica según gravedad, desde un desgarro parcial hasta la destrucción total del ligamento.
el esguince produce un dolor localizado en la articulación que aumenta al tacto. Esto provoca una equimosis, que es un sangrado interno que habitualmente se observa como un moretón. Este aparece dentro de las primeras horas y se extiende más allá del área de la lesión. Además, encontramos impotencia funcional relativo al grado de esguince. Por ejemplo, si una persona se accidenta un tobillo, esta no puede apoyar el pie. Además, tenemos una movilidad anormal. Además, tenemos un proceso inflamatorio donde existe un aumento del volumen progresivo, lo que implica una existencia de un daño óseo o de partes blandas. ¿Cómo debemos actuar en caso de enfrentarnos a un esguince de una persona? Lo primero es identificar el lugar de la lesión. Acá tenemos en la zona externa del tobillo un esguince clásico de inversión. Lo primero que debemos hacer es aplicar hielo local sobre la zona afectada. Y se recomienda el reposo absoluto, pero para trasladarlo debemos inmovilizarlo para evitar el dolor. Aquí tenemos un inmovilizador de tobillo. En capítulos posteriores explicaremos alternativas que podemos utilizar. Entonces inmovilizamos el tobillo de esta forma. Acá. Inmovilizando acá arriba. Es importante inmovilizar la articulación para evitar más dolor. Una vez que tenemos inmovilizado y con el hielo local sobre la estructura afectada, para disminuir la inflamación también podemos elevar la extremidad de esta forma o poniendo algún elemento que sujete esta posición, y así esperar que llegue algún servicio de urgencia o realizar nosotros mismos el traslado. El desgarro se produce por un estiramiento excesivo o una separación de las fibras musculares. En muchos trabajos existen actividades recreativas o deportivas en donde se pueden producir este tipo de lesiones. ¿Cómo debemos actuar cuando nos enfrentamos a una persona que sufrió un desgarro muscular? Lo primero que debemos hacer es identificar el lugar de la lesión. Como observamos acá, este desgarro es un desgarro de isquiotibial o de la zona posterior del muslo. La primera recomendación es el reposo absoluto de la zona lesionada, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros facilitar esto? Es aplicando hielo local en la zona para evitar el proceso inflamatorio, ¿ya? Nunca elongar el músculo ni masajearlo cuando haya sido muy reciente el desgarro. Además, podemos hacer un vendaje compresivo sobre el hielo para mantener de mejor forma la zona. Entonces vamos acá, vamos comprimiendo el hielo hacia la lesión con este vendaje. Eso es. Cubrimos todo el hielo. Y una vez terminado, lo fijamos. Entonces estamos haciendo doble efecto, hielo local y compresión para evitar un proceso inflamatorio importante en el desgarro. Ya con estas medidas estamos en óptimas condiciones para ir a algún servicio de urgencia. Es importante tener en consideración estos consejos, ya que la curación espontánea puede durar hasta 16 semanas.